Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro educativo, a esta experiencia virtual, electrónica, a través de esta gran iniciativa que ha tenido nuestro directo amigo, el profesor Jesús Alberto Ramírez, en su condición de rector de la Universidad Nueva Esparta. A través de este intercambio educativo, a través de estas experiencias que ya tienen algunos años, hemos podido compartir en muchas actividades curriculares, académicas, con el profesor Ramírez, y he sido su alumno en diversas oportunidades. En esta oportunidad tengo el privilegio de apoyar esto que él ha llamado el doctorado sobre el control contencioso administrativo de las conductas del poder público. Me ha asignado una especie de asignatura o de cátedra que es la teoría de la actividad administrativa. Muy bien, desde luego no pretendemos que sea una clase magistral, ni mucho menos, tomando en consideración que seguramente dentro de los asistentes hay magistrados, hay inspectores, hay fiscales del Ministerio Público, hay colegas de la actividad privada, del mundo del poder público también, y desde luego para nosotros es un gran compromiso estar a la altura de las circunstancias. De manera que le decía que no pretendemos dar una clase magistral, porque entonces dejaría de ser un encuentro educativo. Se trata de un intercambio y que mi papel sirva entonces como agente provocador de la discusión para enriquecer el contenido del temario. Cuando hablamos de derecho administrativo, yo me remito particularmente al pregrado. Cuando nos enfrentamos a aquella ciencia, pensábamos que el derecho administrativo tenía que ver con la ciencia matemática, con la ciencia de las finanzas públicas o con la administración propiamente dicha. Y si bien es cierto que guarda algún tipo de relación, no es menos cierto que el tema central, el tema fundamental del derecho administrativo no es más que la regulación entre los ciudadanos y el Estado, entre la gran administración que es la nación, que es el Estado, y los ciudadanos, que en este caso son los administrados. El sujeto pasivo de esa relación, desde luego, es el ciudadano, y el sujeto activo es el Estado. ¿A través de qué? A través de una complejidad de problemas, de múltiples consideraciones que hacen que este sea un derecho muy rico y muy activo, y donde suceden una serie de particularidades que hacen interesante esta cátedra, y de allí que le pongamos particular énfasis, particular atención a algo que hemos denominado el fenómeno intraadministrativo. ¿En qué consiste el fenómeno intraadministrativo? Bueno, son esas cosas que suceden dentro de la administración y que no se visualizan muy fácilmente. Quisiera llamar la atención de que el derecho administrativo es una ciencia jurídica, un derecho autónomo que es, si se quiere, de data reciente, tomando en consideración que surge en la modernidad. Si entendemos como tiempo moderno aquello que se trata de la independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa, que sucede algunos años posteriores, en 1789. Esos dos grandes sucesos marcan la modernidad de nuestra historia. Y sin embargo han pasado 200 años y todavía hoy en día seguimos hablando de derecho moderno. Como quiera que sea, esa es la fuente del derecho administrativo, porque allí surgen las primeras instituciones. Por ejemplo, la figura del presidente surge de la independencia de los Estados Unidos, cuando al señor George Washington, por primera vez a un ser humano, sus semejantes lo llaman presidente. Eso le correspondió a George Washington. También a través de la Revolución Francesa encontramos que se crea el primer ministerio del cual tengamos conocimiento, que era la Secretaría de Educación de la Revolución Francesa. De manera que estos acontecimientos sirven de base y sirven de fuente para lo que conocemos hoy en día como derecho administrativo. Yo me quiero referir de que ya después de 200 años estamos entrando en otra etapa de la humanidad, que es aquello que definía un filósofo polaco, británico, de origen judío, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, el gran filósofo de nuestro tiempo,
quien nos advierte pesimistamente sobre los terribles problemas que enfrenta la modernidad. Entonces él habla de los tiempos postmodernos que estamos viviendo en su libro y en su ensayo La modernidad líquida, el cual se los recomiendo ampliamente y que quiero que forme parte de los libros que vamos a consultar en esta cátedra, además de los que ya nos ha recomendado el profesor Ramírez. Pues bien, nos decía el filósofo Bauman que nuestra generación estaba regida por los valores sólidos de nuestros abuelos, donde las relaciones eran estables, las personas duraban mucho tiempo en su trabajo, la gente tenía una sola religión, los matrimonios duraban toda la vida, los empleos duraban toda la vida, la gente siempre tenía expectativa para jubilarse y por eso se decía que eran valores sólidos. Pues hoy en día, cuando él define a la posmodernidad líquida, nos habla de que los matrimonios duran poco, de que la gente se divorcia constantemente, de que la gente no tiene un sitio de trabajo estable, de que los matrimonios no duran, de que la gente cambia de religión con mucha facilidad, con mucha frecuencia, de que la gente cambia de pareja con mucha regularidad y con mucha frecuencia, y al mismo tiempo el ser se vuelve una persona individualista. Ante esos problemas que nos advierte Bauman, es importante también detenernos, porque así como nos advierte de esos problemas de los valores, también nos encontramos con el fenómeno de la impugnación. ¿Qué es el fenómeno de la impugnación? Bueno, como la palabra lo indica, impugnar algo es rechazar. El fenómeno de la impugnación no sería entonces sino el rechazo natural de los ciudadanos contra las formas de gobierno. Es decir, el rechazo que siempre el administrado siente de la administración pública. Más allá del sesgo ideológico, se trata de un problema de gobernabilidad. Y eso no solamente ataca o atañe a nuestro país, en todo el mundo existe ese fenómeno de la impugnación, que es que las expectativas de los ciudadanos no han sido satisfechas, y en la medida que los ciudadanos adquieren conocimientos y se hacen más estudiosos, desde luego se convierten en más exigentes y se convierte en un problema para el Estado cuando no logra satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Pues de allí que surge entonces eso del fenómeno de la impugnación. Y al mismo tiempo, cuando les decía que era un problema de gobernabilidad, aquello de premiar al buen gobierno o castigar al malo, pues ese sujeto pasivo de la relación, que es el ciudadano común y corriente, toma revancha o premia al buen o al mal gobierno a través del sufragio de la institución universal. Pues bien, esos fenómenos tan complejos de los valores y de los principios y de los cuales nos advierte Bauman, más se agravan y se caracterizan en nuestro país con aquella condición de un país asediado por potencias extranjeras, un país muy codiciado por amigos y por enemigos, y Venezuela es un país también acechado por propios y extraños, pues. Y ante esa multiplicidad de problemas y de complejidades, nos encontramos con lo que sucede administración adentro. Estos son estudios poco conocidos y en los cuales los autores del derecho parecen poner poquísima importancia, que es la de los fenómenos intraadministrativos. ¿Qué es lo que sucede administración adentro? ¿Y qué es lo que sucede que en los libros no se dice o no se habla sobre eso? Nos encontramos con una serie de situaciones que, sin ser reglamentarias, sin ser ordenanzas, sin ser actos administrativos, se convierten en costumbres y se convierten en prácticas muy perniciosas y muy perjudiciales para el buen funcionamiento de la administración pública. Entonces yo quiero detenerme en esos fenómenos intraadministrativos, como por ejemplo aquel proceso con los papelitos, con aquella mala costumbre de los números y de los tickets, donde obligan al ciudadano a ir desde muy temprano, en las horas de la madrugada, a retirar un número para que el ciudadano sea dotado de algún instrumento legal, de alguna solvencia, de alguna partida, de algún documento, de algún pasaporte, alguna solvencia.
Entonces eso se convierte en terribles dolores de cabeza para el ciudadano, y no pudiéramos decir que ese papelito o que ese ticket que se entrega en la madrugada sea una especie de acto administrativo. Por su naturaleza pudiera ser un acto administrativo, y si no lo es, se acerca bastante estrechamente a lo que es la naturaleza del acto administrativo. Entonces quiero que le pongan particular atención a estos fenómenos, quiero que lo discutamos más adelante en las clases presenciales, y que le pongamos al mismo tiempo, ante ese gran problema de la impugnación de los ciudadanos, que le pongamos particular atención al decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites administrativos. Una ley que tenemos desde el año 2008, desde el 31 de julio del 2008, publicado en la Gaceta Oficial 5891 extraordinaria, y donde encontramos una serie de principios y de valores en que está fundamentado este decreto ley. Debo rendir memoria al comandante Hugo Chávez, quien desde siempre se preocupó por este asunto y casi siempre se espepitaba, y me disculpan la expresión, porque se llevara a cabo el cumplimiento de este decreto, que era la simplificación de los trámites. Y después de algunos años y después de tanto tiempo, parece que todavía no lo entendemos. Y entonces nos encontramos con funcionarios públicos, con servidores del Estado, que parecieran hacer caso omiso de este decreto ley de simplificación de trámites administrativos. Fíjense, por ejemplo, que aquí se establecen una serie de principios y valores que nos suprimen una cantidad de trámites innecesarios para la gente. Pues nos encontramos con la eficiencia, la eficacia, nos encontramos con el principio de cooperación, nos encontramos con la modificación de las estructuras administrativas heredadas de España, heredadas de Francia, y que siguen siendo modernas después de 200 años. También nos encontramos con las copias certificadas, nos encontramos con las partidas de nacimiento. ¿Por qué a la persona, cuando va a hacer algún trámite, le piden que si la partida de nacimiento del abuelito o de la mamá, cuando son trámites absolutamente innecesarios? Y mientras más complejidades tenga la expedición de este tipo de documentos, mayor impugnación causa y mayor ámbito de corrupción, porque mientras el trámite deja de ser sencillo, se convierte en algo muy complejo, y que al ciudadano, pues, común y corriente, le causa una terrible carga, y entonces trata de solucionarlo con la llamada mordida o con el llamado emolumento para acelerar los trámites administrativos. Esto es muy lamentable, y esto es algo que tenemos que estudiar. El administrativista como tal tiene que poner particular atención a estos problemas. Por eso los exhorto entonces a que revisemos esta ley y la discutamos más adelante en clase, sobre todo en los principios, aquel principio de la buena fe registral, aquel principio de la eliminación de trámites innecesarios, y algo muy importante, la presunción de certeza. Fíjense que su artículo 27, este decreto ley, nos indica que los órganos y entes de la administración pública se abstendrán de exigir algún tipo de prueba para hechos que no hayan sido controvertidos, pues mientras no se demuestre lo contrario, se presume cierta la información declarada o proporcionada por la persona interesada en su solicitud o en su reclamación. Entonces fíjense qué maravillosa esta ley de simplificación de trámites administrativos. Nos encontramos en esta práctica de la asignatura con, desde luego, los fundamentos constitucionales, pues, que están bien establecidos y bien explayados en los artículos 49 y 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, cuando hablamos del debido proceso, de la tutela judicial efectiva, y donde definimos al proceso como aquel cuyo fin es conseguir la satisfacción y, por qué no decirlo, la máxima cuota de felicidad posible para nuestros ciudadanos. Nos encontramos también con una ley orgánica
sobre la jurisdicción contenciosa administrativa. Es bueno que la manejemos, es bueno que la tengamos para la clase presencial. Por supuesto, tenemos que referirnos a la famosa LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, vigente desde 1981, y en donde se identifican plenamente cuáles son los recursos que el ciudadano tiene para impugnar los actos administrativos. Y desde luego, no perdamos de vista el decreto ley de simplificación del 2008, del cual ya les he hablado. Creo que con estos minutos de virtualidad damos comienzo a esta cátedra de la teoría de la actividad administrativa, y espero que con sus comentarios, con sus críticas, podamos enriquecer este comienzo, esta clase virtual, para darle paso desde luego a la presencialidad, donde tengamos el contacto, el intercambio de experiencias. Y bueno, no me queda sino agradecerles la atención y espero estar a la altura de las circunstancias ante tan augusto y tan importante auditorio. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en las clases presenciales. Feliz tarde para todos.